Gracias. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga. Estamos estudiando el libro de Proverbios. El día de hoy nos vamos a ir directo a la lectura específica que tenemos para hoy. Capítulo 6, verso 16, por favor. Vamos a examinar una lista un poquito incómoda de 7 cosas que Dios detesta. Entonces, si me ayudan a proyectar Proverbios 6 a partir del verso 16. Dice así, voy a tratar de irme rápido porque hay muchas cosas, aunque hoy es el último domingo que puedo alargarme. ¿Tienen 2 horas para el día de hoy? No, me voy a ir rápido, pero sí hay muchas cosas que quiero compartir. Bueno, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables. Primera, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por la porción de la Escritura que el día de hoy tú quieres traer a nuestra enseñanza, a nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que nos dejes ver poquito de lo que tú ves en nosotros, porque no nos vemos, Señor, pero que con tu luz podamos ver la luz y podamos ver, Señor, las cosas que hemos de corregir, las cosas en las que hemos caminado que no son de tu agrado, esas cosas que tú detestas y que muchas de esas cosas están en medio de nosotros. Te ruego, Señor, que nos permitas vernos como nos vemos a un espejo y que podamos, Señor, reconocer con sencillez, con humildad, lo que no está bien en nosotros, para cambiarlo, para corregirlo y para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos oído decir que Dios nos ama justo como somos, tal cual somos, con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos, en los días malos, en los días buenos. Así nos ama el Señor. Nos ama y nos gusta oír que Dios nos ama, porque cuando oímos eso sabemos que en nosotros no todo está bien, que hay cosas que no están correctas, pero cuando oímos que el Señor nos ama a pesar de, nos da gusto, nos alegra el corazón y abrazamos, por ejemplo, el texto que dice que nada podrá separarnos del amor de Dios, y pone una lista de cosas tremendas, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad. Si el Señor dice que nos ama, yo creo que es verdad. El Señor no es hombre para mentir. El Señor es una realidad lo que nos dice. Pero por otro lado, cuando yo comencé a preparar este mensaje, pues me confrontó esta lista. Pues habla de una serie de cosas que el Señor aborrece. Y pues realmente me costó trabajo poder llevar esto a un equilibrio. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo entenderlo? Es una realidad que el Señor nos ama, pero también hay 7 cosas que abomina el Señor. Y entonces es importante que nosotros podamos poner un equilibrio de lo que es la justicia de Dios, de la santidad
¿Qué Él espera de nosotros como sus hijos? Los que ya creímos, los que ya le conocimos, los que ya recibimos el Espíritu Santo. Él espera una vida de santidad, una vida apartada de lo malo. Y también el Señor nos trae corrección. Y cuando alguien quizá diga, bueno, es que yo pensaba que cuando decían que Dios era amor, solo tenía la capacidad de amar. Y por lo que podemos ver, el Señor también puede odiar y también puede detestar. Mucho se habla de los atributos del Señor, pero cuando se trata de ver estas cosas que el Señor abomina, ahí es cuando nos cuesta trabajo comprenderlo. Quiero decirles que me ayudó mucho recordar, hace unos años fui invitado para ir a compartir a la prisión en Santa Marta, Acatitla, y entré allí a un sector en donde está la celda 8, y es un sector largo, yo creo que más largo de aquí a la pared. Es un sector donde hay más o menos unos 150, 180 presos. Y en ese sector están los presos que tienen condenas más altas, digamos los más peligrosos, presos que tienen condenas de 180 años. Imagínense qué hicieron para que les hayan echado 180, 190, 200 años. Y bueno, pues los crímenes que cometieron algunos, cuando entré ahí, algunos me platicaron, me dijeron algunas cosas que hicieron. Pues algunos están condenados ahí por asesinatos, están condenados por estafas y fraude. Ahí conocí a un ingeniero que defraudó una empresa y tenía una condena de 160 años, algo así. Y también había allí reos que tenían condenas por violaciones, por pederastía. Y algunos llegaron allí con condenas menores, ¿sí? Llegaron pues, ahí por algo que hicieron leve, pero estando dentro se echaron a uno y luego a otro, y entonces ya tenían condenas triples, cuádruples, y ya eran condenas para toda su vida. En ese sector había un grupo como de 12 o 15 que habían conocido a Cristo, lo conocieron allí en la cárcel. O sea, también habían hecho cosas fuertes, y estos presos, aún con sus largas condenas, habían experimentado el perdón y el amor de Dios. Y se sabían libres estando presos. La verdad fue algo increíble. Yo pude ver ojos transformados, aunque tenían marcas en su cara de peleas. Había uno de ellos, uno ya grande, como de unos, bueno, no digo la edad para que nadie se sienta grande, pero había uno que, no sé si ya lo he comentado, pero cuando un perro de esos que pelean, esos Bull Terrier, no sé, que son más agresivos, se pelean y tienen peleas constantes en la calle con otros perros, y se les quedan marcas en la cara y se les ven así como cicatrices ya secas. Él se veía así, pero tenía una mirada que no correspondía a ese rostro. Era alguien que evidentemente había sido transformado, tocado por el amor de Dios. Y cuando hablaba, se te derretía el corazón porque tenía un conocimiento de Dios. Si no era algo que fingiera, no, era fácil podernos dar cuenta. Pero estos hombres, a pesar de estar ahí, a pesar de la condena, a pesar de todas las cosas que estaban viviendo allí, se sabían amados por Dios. Sabían que el Señor los cubría, sabían que el Señor los había redimido, los había limpiado de todo pecado. Experimentaron la gracia de Dios. Y pude ver hombres libres, aunque estaban presos,
pude ver hombres libres y muy seguros de su salvación. Ellos sabían que Dios los había perdonado y que la condena eterna Él se las había quitado, y aunque no estaban fuera de la cárcel, estaban libres. Y pude ver hombres más libres inclusive que otros cristianos que no están presos, pero que están presos a veces de sus culpas, de sus pecados, de su esclavitud hacia el pecado. Y bueno, esto me ayudó a comprender un poco lo que quiero compartir el día de hoy. La porción de Proverbios que acabamos de leer dice que Dios aborrece 6 cosas y aún 7. ¿Y cómo es eso? Porque estamos hablando del amor de Dios y ahora me dice pastor que Dios aborrece 7 cosas. Y así es. Y entre esas cosas, por ejemplo, Él aborrece los ojos altivos. Cuando nosotros llegamos allá al sector, ese sector no se abre más que para llevarles la comida, la faena, así le dicen cuando les van a dar de comer. Y eran como las 11 de la mañana cuando llegamos ahí. El oficial abrió de un lado del sector la puerta y nos dijo: paso por ustedes a las 4. Y nos metió ahí. La verdad, yo sí le saqué. Yo dije, a lo mejor me sacan cargando, porque los que estaban allí daban miedo. O sea, había gente muy drogada, muy drogada, gente, su cara, eran muy agresivos, estaban haciendo ejercicio, otros estaban allí aventándose, estaban aventando una cubeta, estaba como en un tercer nivel, y aventaban una cubeta donde le subían cosas que pedían de la tienda. Entre esas cosas pedían sus drogas. Y cuando entramos, unos nos vieron así de reojo, ¿no? Y no nos hicieron caso, otros nos ignoraron por completo. Por ahí alguien gritó: ya llegaron los cristianos. Y bueno, avanzamos y llegamos a ese grupo de 12 o 15. Ese día compartimos, bautizamos a 3 más. Y tiempo después, unos años después, pude conocer ya fuera de la cárcel a 2 de ellos, no del sector. Sus condenas permanecen, siguen allí. Pero conocí a 2 muy activos en la cárcel, y ella y esos 2 nos atendieron muy bien. Ellos nos dieron de comer pozole, cosa que allí es muy valioso, todo lo que te puedan dar. Pero estos hombres habían sido puestos en libertad. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Por buena conducta. Esa es la respuesta: por buen comportamiento. Dejaron de oponerse a vivir como Cristo nos pide que vivamos. Y entonces cambió su forma de ser, su forma de actuar, su forma de pensar, y levantaron de allí a esos 2 como pastores. Se metieron a compartir la palabra con todos los reos que estaban allí. Y entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué implica? ¿Qué implica ese cambio? ¿Qué se necesita para que se dé ese cambio? Obviamente, como les dije, estas personas eran otras de las que fueron. Quiere decir que tuvieron que morir a sí mismos, a su forma de ser, a su forma de pensar, a su forma de hablar. Dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y de veras reflejaban a Cristo, ¿no? Entraron como convictos, salieron como pastores. Entonces entendí que Dios puede bendecir a un tipo que cometió un crimen, que defraudó, que asesinó. ¿Por qué? ¿Porque Dios es bueno? Nada más. Sí tiene que ver que Dios es bueno, pero también porque estos hombres se humillaron. No todos los de ese sector conocieron a Cristo. No todos sentían esa libertad y ese perdón de Dios.
Cuando yo estaba compartiendo con ellos, había uno que estaba muy atento, que era de otras celdas y estaba viéndome así, con una mirada fuerte, agresiva. Y yo estaba compartiendo y se burlaba, se reía. Y obviamente esta actitud no le ayuda, ¿sí? Pero cuando alguien se humilla, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien reconoce que está mal, que camina mal, que hace las cosas, que hace cosas que ofenden a otros y que ofenden a Dios, entonces Dios, en su amor y en su gracia, puede hacer muchas maravillas y puede derramar mucha bendición. Estos hombres decidieron construir su vida sobre la base del amor de Dios, ¿sí? Dios no solo libera personas, también transforma personas. Y así como ese hijo pródigo que llegó arrepentido, humillado, cambiado, y llegó pensando en que ya no merecía ser hijo del Padre, y llegó sucio, oliendo a cerdo. Muchos así llegamos al Evangelio, y el Señor no nos ha dejado así. Nos ha cambiado, nos ha puesto vestiduras nuevas, nos ha puesto un anillo, nos ha nombrado sus hijos. Ese es el amor de Dios. Pero se necesita entender y aceptar que estamos mal, que hay algo que estamos haciendo mal, que hay algo que está afectando a otros o que está provocando que el nombre de Dios no sea exaltado. Y para que un enfermo acepte que necesita de un doctor, ¿qué se necesita? Pues primeramente necesita estar consciente de su condición, ¿no? Si yo no siento que tengo la voz ronca y que me duelen los huesos, pues no voy a buscar a un doctor. Esta noche, por ejemplo, no pude dormir porque mi oído, no sé, está como tapado y se oye como mucho ruido, como si tuviera agua. Y bueno, yo puedo decir, no, ya estoy bien, pero reconocer que estoy mal, reconocer que necesito que alguien me revise, que alguien me vea, pues eso va a hacer la diferencia para que yo pueda sanar. Pasa lo mismo en la vida cristiana. Si reconocemos, si aceptamos, si entendemos que estamos desviándonos del propósito de Dios, el Señor nos va a dar su amor, pero siempre y cuando necesitamos humillarnos. Entonces, esta gente se sometió a Dios, dejaron que Él moldeara sus vidas, sus pensamientos, su lenguaje, sus corazones, y todo su temperamento y toda su ira fue controlado y canalizado por el Espíritu Santo. ¿No te gustaría eso para tu vida? Dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y sígame. Y este testimonio de estos hombres, cuando los escuchaba, ellos decían: Dios es amor. Dios es amor. ¿Y cómo podían decir Dios es amor estando allí en esas condiciones? Yo probé la faena que les daban de comer y tenía piedras. Se sentían las piedras. O sea, ni siquiera se preocuparon por limpiarla. Eran frijoles con sobrantes de guisados de varios días de la semana, y mordías y se sentían piedras. Había uno que, para que le dieran un poco más, recolectaba cucarachas, las andaba buscando, las atrapaba, y esas cucarachas se las daba a otro que tenía una tortuga y se comía las cucarachas, y entonces le pagaba con comida. Vean las cosas que hay en ese lugar. Pero estos hombres estaban apasionados por Dios. Entonces, hasta aquí podemos ver que Dios es amor, ¿sí? Todos sabemos, conocemos, entendemos que Dios es amor, pero también, para equilibrar esto, necesitamos entender que Dios aborrece el mal y aborrece todo aquello que el mal puede causarnos en nuestras vidas y todo lo que puede producir en la raza humana. Es por ese motivo que Dios detesta
todo elemento extraño que se introduce en la vida de un cristiano. Toda cosa que te produce daño espiritual, daño a tu alma, daño a la gente que está a tu alrededor, Dios lo detesta. Y cuando nosotros descuidamos nuestra vida y permitimos ciertos factores externos que vienen a afectarnos, no solamente nos afectan a nosotros, afectan a todo lo que está a nuestro alrededor. Piensen en la vida de alguien que está sumergido en las drogas o que está sumergido en el alcohol. Empiezan a perder la credibilidad, ya no creen los familiares en ellos, ya no los aceptan, ¿sí? Una y otra vez dicen, ya es la última, ya no me vas a ver así, mira, dame dinero, yo ya voy a cambiar. Y otra vez los vemos, y otra vez, y otra vez, y cada vez están peor en su condición, pierden a su familia, no les importan sus hijos, no les importa perder la comodidad de dormir en un techo, los vemos en la calle y su condición cada vez es peor y peor y peor. Y dices, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no cambias? ¿Qué está pasando que no puedes valorar lo que tienes en casa? Un techo, una cobija, una comida caliente. Prefieres dormir en la calle. Y lo hemos experimentado, ¿no? Con las personas que a veces están aquí al frente. A veces llegan todos orinados y mal a pedirnos un taco, pero siguen. Y hemos querido ayudarlos y les hemos hablado del amor de Dios, pero quieren seguir así. Y muchas veces, hermanos, nosotros podemos ver la misma situación a un nivel puramente humano. Es decir, en las relaciones humanas normales, por ejemplo, ahora que estuvieron enfermas mis hijas, yo amo a mis hijas, las amo con todo mi corazón, pero el verlas enfermas, sobre todo en Becky, que le dábamos el medicamento, y siempre nos ha costado mucho trabajo controlarle la fiebre a ella. Se toma el medicamento y no le hace, la metemos a bañar, un ratito está fresca y otra vez está la temperatura, y nos cuesta mucho trabajo controlarle la fiebre, y vemos cómo está débil, ¿sí? Y no es la niña que normalmente vemos y nos duele. Y amamos a nuestra hija, pero odiamos esa enfermedad que la está consumiendo, que la está debilitando. ¿Se han sentido eso? Amor por tu hijo, pero un odio por lo que está sufriendo, por eso que le está haciendo daño, ¿no? Y así es con muchas cosas. Al mismo tiempo que sientes amor por tu hijo, aborreces eso que amenaza o que puede causarle algún daño. Mientras existe, hermanos, un mundo de contrastes, un mundo en el que ha entrado el pecado, vamos a amar lo bueno y vamos a tener una lucha por detestar lo que es malo y lo que es injusto. Y la palabra de Dios nos dice que amemos lo bueno y detestemos lo malo. Y les voy a mencionar varias citas. Por ejemplo, en Eclesiastés vemos en una parte, en el capítulo 3, verso 8, que dice que hay tiempo de amar, pero también hay tiempo de odiar, de aborrecer, ¿sí? Y dijo Dios claramente que detestaba estas cosas, y nosotros también deberíamos detestar esas cosas que Dios detesta. Esas cosas que a Dios no le agradan también deberían de ser parte de la lista que nosotros detestemos o aborrezcamos. Y no fue la primera vez que Dios declaró esto. Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio capítulo 16, verso 22, leemos lo siguiente. Dice: ni te levantarás estatua, lo cual aborrece tu Dios. O sea, lo que podemos ver aquí es que Dios aborrece cualquier cosa, cualquier ídolo, cualquier persona que tome el lugar que le pertenece a Dios. Dios no aborrece la idolatría. Y en el Salmo 45, 7 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. ¿Sí? Otra vez estamos viendo esos dos polos, amar y odiar. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 6, Dios dijo a la iglesia primitiva: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
las cuales yo también aborrezco. Entonces se dan cuenta, Dios ama, por un lado, Dios ama, pero por otro lado también detesta ciertas cosas. Cuando nosotros vemos en la Biblia el número 7, es un número que no necesariamente indica perfección, sino indica complemento. Es algo que está completo. Y cuando aquí vemos en esta lista 7 cosas, quiere decir que Dios experimenta un odio completo hacia estas cosas, ¿sí? Que son obras de la carne, de la naturaleza humana pecaminosa, pero Él las detesta. Y muchas veces hemos oído esta frase que se oye bonita y decimos: Dios odia al pecado, pero aborrece al pecador. Eso está mal acomodado. Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Cuando nosotros vemos esta lista, incluye al pecador, ¿sí? De hecho, es al pecador, al que comete estas faltas, al que Dios aborrece. Entonces, hay muchas cosas que revelan pues la depravación total, la degradación completa de los seres humanos. Cuando yo entré ahí a ese sector, pues pude ver gente que necesitaba estar ahí. No era gente normal. Había uno que tenía la cara completamente tatuada, y lo que tenía tatuada en su cara era una calavera. O sea, en su rostro se tatuó una calavera con la boca abierta y con colmillos, y esa era su imagen. Imagínenselo en la calle. Simplemente no checa, ¿no? Choca con todo. Y tú los veías ejercitándose, y los veías bien ponchados, y pasaban así por atrás, y tú decías: a ver, ¿a qué hora me clavan una puñalada, no? Y no, la verdad es que nos respetaron, nos trataron muy bien, pero es gente que se dejó arrastrar, no se detuvo en pensar si estaban ofendiendo a Dios, si estaban lastimando a otros, simplemente quisieron hacer lo que quisieron. Y entonces Dios ha dado constancia de que Él odia estas cosas. Dios detesta estas cosas. Y entonces ya quedó claro que Dios perdona, ¿sí? Dios sabe perdonar al que se arrepiente. Ese es el amor de Dios. Dios escucha, sabe escuchar e identifica perfectamente bien cuando una persona verdaderamente está arrepentida, pero también Él sabe castigar. El Señor sabe castigar. Y esa gente que estaba allí, que está allí cumpliendo una condena, merece ese castigo. Merece ese castigo. Aún los que se arrepintieron y los que se humillaron siguen ahí, siguen presos. O sea, las consecuencias de su pecado y de sus acciones, pues el Señor no se las quitó. ¿Podría liberarlos el Señor? Podría hacerlo. Pero el Señor tiene un propósito. Y yo creo que esa es la manera como estos hombres, solamente de esa manera, podían rendirse y reconocer al Señor. Estando fuera, a lo mejor no iba a ser posible, pero con ese trato, con esa forma de vivir, con esa compañía. Imagínense estar viendo a ese cuate tatuado todos los días, y no solamente estaba ahí tranquilo, estaba gritando, estaba como si se hubiera metido el correcaminos en él, estaba así, para todos lados se movía, y sí daba miedo, daba mucho miedo. Pero imagínense estarlo viendo todos los días, todos los días. Estos hombres eran hombres que leían la Biblia, que sabían mucho de Biblia, tenían todo el día para estudiar la palabra, y se notaba que la estudiaban y se notaba que la sabían, pero estaban allí viendo todo el tiempo esa maldad entre unos metros, que solamente era un pasillo que compartían todos. Entonces, cuando leemos la Biblia, nosotros vemos a un Dios equilibrado, ¿sí?
un Dios que perdona al que se arrepiente y al que se humilla, pero que también castiga y aborrece al soberbio. Y la Biblia nos muestra a un Dios que dice: yo amo. Vemos mucho en la Biblia a un Dios que dice: yo amo, y sus acciones de bendecir, de sanar, de ayudar son muchas. Pero también vemos a un Dios que detesta, ¿sí? A un Dios que castiga la maldad, a un Dios que aborrece lo malo y no se queda sin castigar al malvado. Entonces, la idea que muchas veces tenemos de ser benévolos y comprensivos con los culpables, el pastor Guillermo nos dice: ¿quieren ser más buenos que Dios? Porque a veces queremos ser más benévolos y más compasivos, pero está ampliamente difundido en la palabra. Lo que debemos cuidar aquí es ser equilibrados. O sea, sí debemos ser compasivos, sí debemos ser benévolos, pero debemos ser equilibrados, ¿sí? Y para aplicar justicia y para aplicar corrección como consecuencia de separarnos del amor de Dios, tenemos que vigilar ser equilibrados, ni cargarnos solo a castigar y a maltratar, ni tampoco cargarnos solo a solo darles amor, porque pobrecitos, ¿no? Hoy en la sociedad quiere manipular y justificar sus pecados diciendo: Jesús no nos enseñó a odiar. Ahora que fue el Super Bowl, nosotros no vimos esta campaña muy fuerte que hubo en Estados Unidos, pero en los comerciales este Super Bowl resultó ser el Super Bowl más visto en todo el mundo. Y entonces solamente puede haber comerciales de la gente más pudiente. Y hubo unos comerciales en donde sale este eslogan: Jesús no nos enseñó a odiar, Él nos enseñó a amar, Él lava los pies. Y así salía. Y entonces se veía en la playa a un Jesús que estaba lavando los pies de un homosexual. Y luego volvía a salir otra vez el eslogan donde decía esto, y se veía a un negro lavándole los pies a un policía blanco. Esta campaña empezó a lanzarse en el Super Bowl. Probablemente dentro de poco nosotros la veamos también en la publicidad de algunas cosas. Pero ¿qué es lo que quieren hacer? Pues quieren hacer a un Jesús inclusivo. Esa es la agenda LGTB. Hacer a un Jesús inclusivo, manipular, diciéndole a la gente: es que debemos amar a todos, es que no importa si está casado hombre con hombre, mujer con mujer, el Señor nos llamó a amar. Y lo que yo estoy haciendo aquí, hermanos, no es que esté sacando una bandera para odiar a un sector, a un grupo. Debemos amar, ¿sí? Pero nosotros, o el problema de la sociedad actual, es que esta sociedad no quiere exponer a nadie. Simplemente, no balazos ni abrazos. ¿O cómo es lo que dice el presidente? Abrazos, no balazos, ¿sí? O sea, no me meto en problemas, no me meto en conflictos, no quiero que opinen que estoy siendo mano dura, no quiero salir de la aceptación de la gente. Pero Dios está dispuesto a castigar a los culpables. De eso tenemos que estar bien entendidos y convencidos. Dios está dispuesto a castigar al culpable. A Dios no le afecta la opinión pública, como a algunos políticos sí. A Él no le afecta la opinión pública. Dios no tiene la encomienda de agradarle a todo el mundo, como muchos sí lo quieren hacer políticamente. Quieren agradar a todos, quieren tener a todos bien, quieren tener a todos contentos, ¿sí? Con todos quieren quedar bien. Y Dios no tiene la encomienda de agradarle a todo el mundo. A Dios
no le intimida ninguna apariencia que pueda ofender al ser humano. ¿Y saben por qué? Porque Dios no es cobarde. Y Dios dijo que de ninguna manera tendría por inocente al culpable. Ahora, porque decimos esto, ¿estamos odiando? Eso es lo que quiero que entendamos. Sus leyes, las leyes del Señor, son inviolables y son inexorables. Y Jesús está lleno de amor, pero también está lleno de gracia y también está lleno de verdad. ¿Sí? El Señor está lleno de amor, está lleno de gracia, pero está lleno de verdad. Y nadie, lo que quiero compartirles, no quiero levantar una bandera de odio hacia nadie, ¿no? O sea, no es el propósito. Lo que quiero o lo que deseo es que nosotros podamos ser equilibrados en nuestros juicios, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hacer las cosas. Ahora, amar a alguien, si verdaderamente lo amas, no debes abstenerte de decirle la verdad. ¿Sí? Esa verdad es amor. Esa verdad es amor. Decir la verdad, aunque pueda desagradarle, aunque pueda dolerle, inclusive puede provocar que se enoje, pero amar también es decir la verdad. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense a un médico que está tratando a un enfermo y descubre que tiene cáncer. Y no le quiere decir que está enfermo de cáncer para que no se lastime. Probablemente la noticia le caiga muy fuerte, ¿no? Probablemente la noticia lo va a hacer llorar, lo va a hacer que se le derrite el alma, va a hacer que esa noticia lo deje intranquilo, pero es necesario que se lo diga, aunque le duela. Es necesario que se lo diga. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque necesita un tratamiento especial, y si no se lo dice, no va a poder tratarse correctamente. ¿Sí? Imagínate, le oculta que tiene cáncer y él sale de allí pensando, pues está bien, que tiene dolores, que tiene cosas, y pasa el tiempo y ya nada se puede hacer por él. Pero si le dice la verdad y empieza a tener un tratamiento correcto, entonces tiene oportunidad hasta de sanar. Lo mismo pasa cuando nosotros en nuestras acciones tenemos un mal comportamiento. Necesitan decirnos la verdad. Necesitamos oír esa verdad. ¿Y te va a doler? Puede ser que sí, porque somos orgullosos, porque no nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos digan que estamos haciendo cosas que están incorrectas, pero esa verdad te puede ayudar. Y así es la palabra de Dios. Esta lista, yo pude haber dicho, de hecho lo pensé, se los confieso, ¿y si me la salto? ¿Y si no la comparto? Hubiera sido lo mejor. ¿Qué otro pastor la puede explicar en algún momento? Yo me comprometí a llevar este estudio y a explicárselos, y el Señor me ha confrontado mucho, mucho, y es necesario, ¿sí? O sea, el Señor me ha hablado, y al principio yo dije, y fíjense cómo somos. Al principio yo dije, si esto es necesario que se escuche por todo lo que nos han hecho. Fíjense, ¿eh? Y uno piensa y abraza el oprobio y uno dice, por todo lo que nos han hecho. Y el Señor me dijo, ¿y lo que tú has hecho? ¿Y lo que tú has hecho?
Entonces, por eso es necesario que desmenucemos esta lista. Punto número 1, los ojos altivos. Verso 17. El significado literal de los ojos altivos son ojos altaneros. ¿Cómo son unos ojos altaneros? ¿Tú sabes hacer ojos altaneros, Willy? Ándale, algo así. Bueno, es la actitud de una persona que está sobrevalorada. Es la actitud de una persona que se siente más que los demás, que los ve con menosprecio, que los ve así, que los barre. Pero también es la actitud de otros que te ignoran. Tú puedes pasar al lado de ellos y te ignoran, no te saludan, como si hubiera pasado una sombra, ¿sí? Son ojos altivos. Es una persona llena de orgullo. Probablemente es una persona que se considera mejor que los demás porque pues ella entiende mejor las cosas que otros. Pero ¿saben qué? Dios detesta esa actitud. Dios detesta esa actitud. Ahora yo digo, ¿cuántos de los que estamos aquí, siendo honestos, hemos tenido ojos altivos? Gracias por levantar su mano. No les pedí que la levantaran, pero gracias. Sí. Y entonces dices, no quiero que el Señor me deteste por esto. ¿Sí? Dios detesta esa actitud. Y fíjense que esta es la primera cosa que pone en esta lista. Y la pone delante del homicidio. ¿Sí? O sea, pudo haber sido el homicidio, pero la pone delante del homicidio y de los vicios. ¿Cuántos les escandaliza el que toma, el que fuma, el que Pero el Señor no se escandaliza por esas cosas, por la cervecita, por las cosas que se toman. El Señor no se escandaliza por eso. Él se escandaliza por la soberbia, por esa actitud arrogante, por esa actitud de menosprecio que tenemos hacia los demás. Esto es lo que el Señor detesta. ¿Sí? Esa persona que te ignora cuando pasas a su lado, pasas inadvertido, con esa mirada altanera. Y también estaba pensando que pueden ser personas resentidas por lo que alguna vez yo les hice o alguien más les hizo. Y son personas resentidas y no saben perdonar. Conocen el perdón de Dios, porque son hijos de Dios y ya fueron perdonados, pero no son capaces de perdonar, no son capaces de olvidar lo que una vez te hicieron. Sigues guardando resentimiento, sigues teniendo a esa persona por un asco y la haces a un lado y la detestas y la ignoras y la miras así. El primer pecado manifiesto en el cielo, el pecado original, fue el orgullo. ¿Quién cometió este pecado? Satanás, Lucifer, el hijo de la mañana. ¿Sí? El hijo de la mañana, dije. Y él dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Fíjense toda su soberbia y todo su orgullo. Y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era lo que pensaba Satanás decir. Me voy a poner allí al lado de él. Yo voy a poner mi trono ahí porque yo lo merezco. Porque esa era la actitud, esa es la mirada, los ojos altaneros. ¿Sí? Dios resiste al soberbio y tiene mucho respeto y mucha consideración por los humildes.
por los que se humillan. Más adelante, aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 11, dice que cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. Y recordemos lo que dice en el libro de Job, en el capítulo 40, en el versículo 12, dice: mira a todo soberbio y humíllalo, y destruye a los impíos donde quiera que estén. Y recordemos, por ejemplo, que en las aventuranzas del Sermón del Monte, en Mateo 5:3, el Señor dijo: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es lo que dijo el salmista en el Salmo 131:1: Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ojalá y un día podamos orar así, ¿no? Señor, hoy no miré feo a nadie, no se enalteció mi corazón con nadie, no sentí menosprecio por nadie, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Ser humildes. Ser humildes. No sentirnos más que nadie, ser humildes. Decirle al Señor: Señor, yo soy débil, yo te he fallado en esto. Veamos esto como si fuera un espejo que te está hablando a ti. No pienses en los demás, piensa en ti y di: yo te he fallado, yo he tenido esa mirada, yo he tenido esa actitud con los demás. Necesito de ti, Señor, necesito que tú lo hagas, porque yo no puedo cambiar. Y mira, hermano, por más que te esfuerces, no vas a poder cambiar. Tú en tus fuerzas no puedes hacer nada para cambiar esa actitud de soberbia. Necesitas de Dios, necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu de Dios. Dice Isaías capítulo 66 versículo 2: pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que el Señor quiere ver. En esos quiere poner su mirada. La celda 8 tenía muchos en la misma condición, pero solo 12 o 15 alcanzaron la gracia y el amor de Dios. Así habla Dios, queridos hermanos. Así es como el Señor nos habla el día de hoy. Y si ustedes están dispuestos a acercarse a Él con esa actitud de humildad, se van a dar cuenta que Dios está dispuesto a recibirnos. Porque Dios dijo: yo aborrezco la mirada de los altivos. En segundo lugar, Dios aborrece la lengua mentirosa. No sé si han notado que en la Biblia se dice más acerca del mal uso de la lengua que por ejemplo del abuso del alcohol. No habla del abuso del alcohol la Biblia, casi no dice nada de eso, pero sí habla del que abusa de la lengua, sí habla del que no le pone control ni freno a su lengua. Y esto es algo verdaderamente trágico, que nosotros podamos movernos en cualquier parte sin control de lo que decimos. Es algo que no es correcto en un hijo de Dios. El salmista dijo: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: yo nunca he mentido? ¿Alguien podrá decir: yo nunca he mentido? Si dices eso, estás haciendo mentiroso a Dios, porque Dios dice: todo hombre es mentiroso, y también toda mujer, no crea. Está hablando del género humano, entonces ahí encierra a los dos, ¿de acuerdo? Y en otra ocasión el salmista, en el Salmo 122, dijo: libra mi alma, Señor,
del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Yo te voy a pagar. Mira, yo no te voy a quedar mal. No digas mentiras. No digas mentiras. Y en otra oración de confesión, en el Salmo 51:6, el 51:6, el rey David dijo: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, Dios es el Dios de verdad. El salmista dijo en el 31:5: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios de verdad. ¿Sí? Qué hermoso es, ¿no? Qué hermoso es y qué diferente es esto de una lengua mentirosa. Entonces, llevémonos esto y recordemos que lo más peligroso hoy en este mundo es tener una lengua sin control, una lengua mentirosa. La tercera cosa en la lista, en el versículo 17, Dios detesta las manos que derraman sangre inocente. Un asesino es especialmente odioso e inaceptable ante los ojos de Dios. Nos queda claro, ¿no? De eso sí no tenemos duda. Dios dice que un asesino debe ser castigado. Debe ser castigado porque le arrebató a alguien algo que Dios le dijo que era sagrado, y es la vida. Por eso Dios aborrece a alguien. Cuarto lugar, en el verso 18, la cuarta cosa que Dios detesta es el corazón que maquina pensamientos perversos y planes inicuos. A veces estamos muy calladitos pensando quién sabe en qué cosa. A veces estamos peleando en nuestra mente. A veces podemos estar maquinando cosas horribles, codiciando, deseando cosas que el Señor no te quiere dar. Y nuestra mente no la frenamos, no la detenemos. Mateo 15:19 dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Entonces, realmente, pues todo esto es, prácticamente se está repitiendo esta lista, ¿no?, que el Señor está poniendo. Por cierto, yo les quiero preguntar, ¿alguna vez le han confesado a Dios como un pecado solo lo que piensan? Porque a lo mejor dices, pues no lo llevé a cabo. Sería muy bueno que confesaras a Dios lo que piensas. Lo que piensas. Eso que piensas que sabes que está mal. Eso que piensas que no lo llevas a la práctica. ¿Alguna vez alguien ha pensado en matar, por ejemplo? En ahorcar a alguien y decirle, ya. No se asusten. Pero eso que piensas, llévalo a los pies del Señor. Porque Él conoce tu corazón, ¿sí? Él conoce tu corazón. Y entonces necesitamos confesar. Todos necesitamos hacerlo. Todos necesitamos ser limpiados aún de esos deseos que están ahí en nuestro corazón. Y Dios en estos casos, como un médico divino, tratando pues las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales del ser humano y los diferentes síntomas que aparecen, ¿no?, cuando estamos enfermos, quiere que esas cosas nosotros se las mencionemos. Ahora, fíjense cómo este estudio está incluyendo los ojos, la lengua, las manos, el corazón, y ahora va a incluir los pies. La quinta cosa que el Señor aborrece son los pies que corren presurosos al mal.
Isaías 59, capítulo 59, versículo 7 dice, perdón que no me detuve a que pusieran las citas, sabía que eran muchas, ya se me acabó el tiempo, estoy a 5 minutos, pero hoy sí no les di nada de chance. Isaías capítulo 59, verso 7 dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos perversos, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Otra vez está como floreciendo esta lista que el Señor aborrece. El número 6 es el testigo falso que dice mentiras. Hoy en día es muy raro que la gente no cometa perjurio. Cualquiera se presta. Yo recuerdo y me impactó mucho cuando esos soldados que los pusieron en la entrada del sepulcro y sellaron la roca, cuando el ángel movió la roca para que resucitara el Señor, salió de la tumba, ellos se cayeron, se fueron para atrás, vieron lo que sucedió y después les dijeron, toma, y di que fueron los apóstoles los que se robaron el cuerpo de Jesús. Y ellos aceptaron eso y mintieron, fueron testigos falsos. Y así como esos hay un montón. Y el número 7 es el que siembra discordia entre hermanos. Existe una bienaventuranza pronunciada por nuestro Señor Jesucristo que mira esto desde otro ángulo, de una forma positiva. Dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero hoy en día, hermanos, hay muchas personas que siembran discordia y no les da temor. Viven así, con uno, con otro, hablando mal de otros, están diciendo cosas y están sembrando discordia. Y no es por motivos políticos. Esa gente se encuentra en tu vecindario, ¿sí? Se encuentra en tu trabajo, a lo mejor en tu casa hay uno así, un familiar, alguien que se sienta a la mesa contigo y que es así, que todo el tiempo está hablando mal, que todo el tiempo está hablando de otros, que todo el tiempo está sembrando discordia, que todo el tiempo está causando problemas. Yo conozco personas que son así, personas de aquí, personas de mi trabajo, personas de mi familia. Y la verdad, son personas que todo el tiempo están provocando problemas. Tengamos temor, hermanos. Entonces esta es la lista de 7 pecados. Y como les dije, no piensen en otros, piensen en ustedes. ¿Qué de esas 7 cosas tienes tú? No te preocupes por ver a los demás, que ellos se preocupen, porque cada quien va a dar cuentas. Tú preocúpate, ¿qué tienes tú de esto? Veámonos, mirémonos, tengamos temor de Dios. Y una vez que nos veamos tal y como somos, así como a ese enfermo que se le dio un diagnóstico no positivo y se le dijo, tienes cáncer, que hoy puedas decir, yo tengo eso. De esas 7 cosas yo tengo 3, yo tengo 2, yo tengo una bien arraigada, y ese ha sido mi problema de toda la vida. Seamos honestos, hermanos, ¿sí? Y luego ya viene el verso 20 al 22 de este capítulo 6 que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos a tu corazón, enlázalos en tu cuello, te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y el camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Y aquí concluye esta sección de estas cosas que son abominables para el Señor. ¿Oramos?
Padre, ciertamente hay cosas en tu palabra que no nos gusta oír. Hay cosas que nos confrontan, hay cosas que no son de nuestro agrado, porque hay muchas cosas de esas las tenemos nosotros. Y yo quiero pedirte, Señor, que quites el corazón duro, que quites el corazón amargado, que quites el corazón resentido, para que tu palabra pueda penetrar hasta lo profundo de nuestra alma y pueda cambiar nuestro corazón y podamos ser distintos, que podamos tener en nosotros una actitud diferente hacia los demás, que no te ofenda a ti, que no te moleste nuestra forma de ser, que no sea algo que deteste caminamos, cómo actuamos, sino que tú te agrades al vernos con una actitud de arrepentimiento, una actitud de humildad. Humíllanos, Señor, humíllanos y cámbianos, quebrántanos y moldéanos, transfórmanos para ser como tú quieres que seamos. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.